Capítulo 2. Una nueva ética basada en la virtud como término medio. Aristóteles configuró un nuevo paradigma ético basado en la noción de virtud entendida como término medio. Este célebre término medio, que ha extendido su vigencia hasta nuestros días, se sitúa en la equidistancia moral entre un exceso y un defecto. Aristóteles es autor de 3 escritos que giran en torno a cuestiones éticas: el opúsculo Gran Ética, la Ética Eudemia y la Ética Nicomaquia. Su reflexión ética tiene como telón de tondo la evolución del concepto de virtud desde un paradigma de excelencia guerrera, Homero, hacia otro que tiene por escenario la polis y, por lo tanto, pone en su centro el ejercicio de la palabra persuasiva en vez del de la fuerza. Aristóteles se fijará como objetivo definir en qué consiste una buena buena que mire hacia un horizonte de realización humana plena, que permita decir que ha valido la pena vivir la vida tal y como se ha vivido. Por eso el punto de partida de la ética aristotélica es la constatación de que el bien es aquello hacia lo que tienden todas las cosas, y el bien último, en el caso de la vida humana, el bien que elegimos no como instrumento para conquistar otros bienes sino el bien que en sí mismo ya es el más perfecto de todos, es la felicidad. Toda vida humana, por lo tanto, está orientada a la felicidad. Conviene aclarar, sin embargo, el sentido que Aristóteles da al término felicidad, eudaimoia, porque es ligeramente distinto del que se le da hoy en día. Hoy se tiende a considerar la felicidad como un estado de ánimo que, por consiguiente, es temporal y cambiante. Decimos, hoy soy feliz, o, tal o cual hecho me han hecho feliz. Para Aristóteles, frases de este tipo no tendrían apenas sentido. En la medida en que la felicidad es el bien último hacia el que tiende toda nuestra vida, no puede ser algo que cambie de la noche a la mañana. La felicidad solo puede darse en el momento culminante de la vida, al final de todo, cuando se llega a la cima de la montaña, y, por vez primera y última, el hombre puede mirar atrás y contemplar todo el camino que ha recorrido. Es en ese momento, y solo en ese momento, cuando podemos decir con propiedad que somos felices. Esta concepción finalista de la felicidad concibe el día a día de la vida como un camino coherente que, dependiendo de nuestras opciones cotidianas, nos acercará o alejará de la consecución de la felicidad. Estamos, por lo tanto, muy lejos de un conocimiento firme y abstracto sobre la idea de bien. Si Platón, a través de su metáfora de la salida de la caverna, asimilaba la conquista del bien a la iluminación, Aristóteles en cambio nos da la mano para ayudarnos a transitar un itinerario oscuro, lleno de ambigüedades y dificultades, con ramificaciones constantes que nos obligan a tomar decisiones a diario sin mucha más luz que la de nuestra falible intuición. Pero, ¿en qué se concreta exactamente esta mano que Aristóteles nos tiende para avanzar en el oscuro camino del perfeccionamiento moral? En la Ética Nicomaquia apunta a una serie de virtudes que se deben poner en práctica si se desea alcanzar la felicidad. Habla de la valentía, de la moderación, en relación con el placer, de la liberalidad y la magnificencia, en relación con el dinero, de la magnanimidad, la mansedumbre, la amabilidad, la veracidad y la jovialidad, como principios que deben guiar nuestras relaciones humanas, de la indignación y de la justicia. Aristóteles no inventa ninguna de estas virtudes. Su principal aportación consiste en no considerarlas desde una perspectiva absoluta, sino relativa. Esto significa que no es posible atribuir un carácter cerrado y dogmático a la valentía, a la moderación o a la mansedumbre, porque son virtudes que solo alcanzarán una realización plena si se enmarcan en una visión gradual y no se pierden de vista sus puntos de referencia por exceso y por defecto. Dicho de otra forma, las virtudes que Aristóteles defiende en su ética deben ser consideradas términos medios. La expresión, término medio, es una de las que más fortuna ha hecho entre todas las que Aristóteles propuso a lo largo de su vida. Sin embargo, su sentido no siempre ha sido bien entendido y probablemente, su versión más divulgada suponga un error de comprensión importante, que traiciona la intención del autor. En primer lugar, es muy importante distinguir el término medio aristotélico del punto medio aritmético. Si, por ejemplo, nos preguntamos cuál es el punto medio matemático entre el 0 y el 8, o, dicho de otra forma, si queremos detectar el punto medio en un segmento de 8 centímetros, la respuesta obvia es que el punto medio, aritmético o geométrico, es el número 4, o el punto ubicado en el centímetro 4, es decir, el punto equidistante respecto a los dos extremos que sirven de punto de referencia, 0 y 8. Pues bien, desde un punto de vista moral, la propuesta de término medio aristotélica no puede ser considerada en ningún caso de esta forma. En realidad, ninguna de las virtudes propuestas por Aristóteles se sitúa en equidistancia exacta respecto a los extremos de su marco de referencia.
El término medio, entre el exceso y el defecto. Para situar con cierta exactitud el término medio aristotélico conviene, en primer lugar, determinar en relación a que se considera medio este término. De la misma forma que el punto medio aritmético venía determinado por dos puntos de referencia también aritméticos y, si estos puntos hubiesen sido otros, también el punto medio habría variado, el término medio moral requiere igualmente unos valores contextuales en relación a los que ubicarse. Esto significa, en primer lugar, que cuando Aristóteles habla de virtudes pone en funcionamiento todo un sistema de referencias en el que se ven implicados, como lo mínimo y para cada virtud, tres rasgos de carácter. Tomemos como ejemplo la virtud de la valentía. Para otro autor, defender la valentía como virtud podría suponer, simplemente, exponer los motivos por los que la valentía es preferible a su opuesto, la cobardía. Pero Aristóteles rompe a nosotros. De entrada la concepción dual de los valores. Una virtud como la valentía no tiene solamente un opuesto, sino que tiene dos, uno por exceso y otro por defecto. En el caso de la valentía, su exceso sería la temeridad, su defecto, la cobardía. Esta sustitución del esquema dual por otro triangular cambia radicalmente la forma de concebir la valentía, porque su significado mismo es modificado por su relación con su exceso y su defecto. Para quien piensa desde una mentalidad dual, de contrarios, la valentía es simplemente lo contrario a la cobardía, y la cobardía, lo contrario a la valentía. El significado de ambos términos no parece que provoque demasiado problema. Si se quiere saber qué es un acto valiente, hay que compararlo con un acto cobarde, y este es el campo de relaciones entre vicios y virtudes que propone Aristóteles, y en esta relación triangular hay que encontrar la posición de la virtud entendida como término medio. La determinación de la virtud exigirá, en cada caso, una evaluación y una ponderación serenas, que rehuyan de forma asimétrica los extremos del exceso y el defecto, y encuentren su justo, y precario, punto de equilibrio. Pero veamos brevemente, más allá de la definición genérica de término medio, que nos dice Aristóteles de las principales virtudes que son enumeradas y comentadas en su Ética Nicomaquia. La valentía. Se ha hablado suficientemente sobre la relación de la virtud de la valentía con sus opuestos por exceso y por defecto, la temeridad y la cobardía, es decir, el miedo. Pero Aristóteles es un pensador que no da nunca por sentado el significado de una palabra ni ahorra esfuerzos para esclarecer a qué se refiere cuando habla de esto o aquello. Por este motivo, pone en tela de juicio incluso el sentido de un término de uso tan común como valiente. ¿Qué significa ser valiente? No temer, no tener miedo. Pero ¿a qué cosas debe no tenerle miedo quien quiera presumir de valiente? ¿Es igualmente valiente quien no teme la enfermedad, la muerte, la pobreza o el oprobio? La respuesta de Aristóteles es clara. Por una parte, no debemos dar a la ausencia de temor un carácter absoluto. Alguien que no temiera, por ejemplo, la infamia que puede recaer sobre él o sobre su familia, no sería por eso valiente. Denotaría una actitud negligente e irresponsable. Por otra parte, en cambio, si podemos llamar valiente a quien no se deja cobardar por los pesares de la enfermedad o de la muerte. La moderación. La cuestión acerca de la actitud correcta ante la satisfacción a los placeres, acerca de cuáles son los que nos es lícito satisfacer y cuáles no, es una constante en el pensamiento griego antiguo. Y no es extraño, puesto que en la forma de saciar la sed de placeres radica también una determinada forma de ser hombre, por oposición a la forma de ser animal. En la medida en que Aristóteles intenta averiguar cuál es la forma más completa de llevar a cabo el proyecto de ser hombre, es comprensible que se detenga también en esta cuestión. El placer no nos deshumaniza, claro está, pero satisfacer obsesivamente los deseos o no mostrar ningún tipo de inclinación hacia el placer no representa, en opinión de Aristóteles, la mejor forma de comportarse como un ser humano. La moderación, por lo tanto, será el término medio entre el exceso de la intemperancia y el defecto de la insensibilidad. La liberalidad y la magnificencia. Estas son las dos virtudes propuestas por Aristóteles en relación con los asuntos económicos. La liberalidad, o generosidad, representa el término medio entre el exceso de la prodigalidad y el defecto de la avaricia, mientras que la magnificencia se sitúa entre la ostentación y la mezquindad. Sobre la liberalidad, cabe destacar que la sitúa en doble relación con el hecho de dar y el de obtener. Ejercitar la virtud de la liberalidad en el terreno económico supone alejarse, por un lado, no solamente de dar poco sino también de obtener demasiado, y, por el otro, no solo de dar demasiado sino también de obtener demasiado poco. Es decir, para Aristóteles dar y obtener se implican mutuamente, porque damos, en parte, aquello que hemos obtenido y obtenemos, en parte, para dar.
Ser liberal, por lo tanto, exige encontrar el punto de equilibrio justo entre estas cuatro acciones. De no prestar atención a esta doble relación de la liberalidad, Aristóteles debería identificar liberalidad con prodigalidad. Según Aristóteles, el liberal sabrá dar a quienes debe, cuánto y cuando debe, y lo hará sin apenarse porque todo lo que se hace por virtud no depara pena alguna, o la pena es ampliamente compensada por la satisfacción que proporciona la acción cumplida. La magnificencia podría considerarse un caso específico de la liberalidad. Se distingue de esta tanto por la magnitud como por el objeto del gasto realizado. En este sentido, el magnificente actúa siempre con liberalidad, pero el liberal no tiene por qué actuar con magnificencia si esto cae fuera de sus posibilidades económicas. Porque los gastos considerados magnificentes son siempre de cierta envergadura y tienen como destino objetivos honorables tales como la aportación para el culto divino, los servicios a la comunidad, la contribución en festejos privados importantes, tales como una boda, o el amueblamiento de la propia casa de forma acorde con la posición social del propietario. En todas estas acciones, existe el riesgo de caer en la ostentación o bien en la mezquindad si quien da antepone la voluntad de mostrar su poderío económico más allá de lo que es razonable o bien si, por el contrario, reduce su desembolso de forma que se sitúe por debajo de sus posibilidades. Magnanimidad, mansedumbre, amabilidad, sinceridad y agudeza. Estas 5 virtudes giran todas ellas en torno al modo en que el hombre virtuoso debe gestionar las relaciones con los demás. El magnánimo rehúye igualmente la vanidad y la pusilanimidad, es más proclive a hacer favores que a recibirlos, se muestra altivo con los nobles que están a su altura, pero condescendiente con los humildes, es más amigo de la verdad que de la opinión, es, en este sentido, filósofo, se mueve y habla con calma, y vive de forma tranquila, sin prisas. De forma similar a la magnificencia, la magnanimidad no es una virtud al alcance de todo el mundo. Se comporta con magnanimidad solo quien posee el don del honor, que está al alcance únicamente de la aristocracia. Más democrática es la virtud de la mansedumbre, a medio camino entre la iracundia y la indolencia, pues no requiere ninguna condición previa para manifestarse. Ser manso significa tener la sabiduría de irritarse, por las cosas debidas y con quien es debido, y además cómo y cuándo y por el tiempo debido. Estar siempre enfadado es propio de caracteres amargados, que no tienen sentido de la medida ni disciernen entre lo que es importante y lo que no lo es. Aunque el vicio contrario, no enfadarse nunca, remite a un temperamento del todo opuesto, denota en el fondo el mismo problema, la incapacidad de otorgar el valor justo a los acontecimientos susceptibles de provocar nuestra indignación. Para Aristóteles, el virtuoso debe ser también amable, alejándose de los excesos de la adulación o de intentar ser complaciente por sistema, y sin caer en el extremo contrario de ser pendenciero y descontentadizo. La amabilidad es una virtud que encuentra en la relación de amistad su mejor concreción, pero no le es privativa. Debemos comportarnos con amabilidad no solo con aquellos con quienes nos unen lazos de afecto, sino también con los desconocidos. Ser amable es una forma de encarar los placeres y molestias inherentes a las relaciones sociales, y para Aristóteles la preservación de la convivencia cívica es algo muy valioso. Igualmente, el virtuoso debe ser sincero, sin resultar jactancioso ni irónico. La sinceridad es una virtud relacionada con la verdad, que condena al que se atribuye falsas verdades, el jactancioso, y también al que no quiere reconocer los méritos o atribuciones que le son propias, el irónico. Ser virtuoso exige asimismo agudeza, una virtud asociada a la sociabilidad y a la calidad de la conversación. Quien es agudo salpica la conversación de comentarios joviales, no se complace en la bufonada ni, por el contrario, se muestra áspero. La justicia, la virtud perfecta. Aristóteles dedica todo el libro V de su Ética Nicomaquea a la justicia, una virtud que para él no es una más, sino que detenta algunas características que la convierten en la virtud perfecta. En primer lugar, es la única de las virtudes aristotélicas que no se puede tratar desde la perspectiva triangular utilizada hasta el momento, ya que no tiene ni exceso ni defecto. Efectivamente, sería un contrasentido afirmar de alguien que es demasiado justo. De hecho, ni siquiera disponemos de un adjetivo para designar a quien peca de exceso de justicia. Y, por otra parte, tampoco existe el defecto de la justicia. No se puede ser demasiado poco justo. Se puede ser justo o injusto, pero en ningún caso un poco justo, medio justo o demasiado justo. Sí que existe, en cambio, el contrario de la justicia, la injusticia. El hecho de no poder concebir la justicia como un término medio entre un exceso y un defecto obliga a Aristóteles a ser aún más cauteloso con la definición de esta virtud y, en este sentido, hace notar que,
cuando se habla de justicia, se hace en dos sentidos ligeramente distintos. Cuando se dice de una acción que es justa, podemos referirnos al hecho de que es una acción acorde con la legalidad o bien de que se trata de una acción equitativa. El primer tipo de justicia es el que se dirime todos los días en los tribunales. La misión de un juez no es otra que la de determinar si una acción es o no justa de acorde con la ley. El segundo tipo de justicia, en cambio, no tiene que ver directamente con códigos legales, sino con nuestra percepción acerca de si un determinado acto es equitativo o correcto. Efectivamente, la legalidad no cubre todo el abanico de posibles situaciones justas y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que una acción sea justa aunque no esté recogida en ningún código legal. A estas dos formas de justicia Aristóteles las llama justicia universal y justicia particular. La virtud que se deriva del cumplimiento de la justicia universal, es decir de la legalidad, es la virtud suprema, porque en el cumplimiento de la ley ya están incluidas las prácticas relacionadas con el resto de virtudes. Más allá de la distinción entre justicia universal y justicia particular, Aristóteles esboza por vez primera una propuesta de justicia distributiva, un tema sobre el que inevitablemente tiene que pensar cualquier teoría social. De forma esquemática, la concepción de justicia distributiva defendida por Aristóteles parte de un criterio de mérito, aunque aceptando que la determinación acerca de lo que es meritorio o no lo es dependerá del tipo de sociedad. Voluntariedad, deliberación y elección. Toda la ética nicomaquea se mueve en un equilibrio frágil entre la necesidad de fundamentar un modelo de comportamiento ético bien argumentado y convincente, y la imposibilidad de agotar el sinfín de casos morales concretos a los que se enfrenta el ser humano y que requieren de deliberación y elección. Dicho de otra forma, a Aristóteles le interesa que su propuesta ética sea, sobre todo, practicable, es decir, que se traduzca en una práctica, porque de lo que se trata no es de explicar qué es la bondad, sino de ser bueno. Pero la única forma que tiene el filósofo de llegar a la practicabilidad es mediante un discurso eminentemente teórico, de análisis de casos generales que toparán siempre con alguna dificultad a la hora de ser aplicados de forma automática a los problemas concretos. La tensión entre teoría y práctica, entre reflexión y praxis, aparece en los escritos éticos de Aristóteles de forma mucho más aguda que en sus trabajos físicos o metafísicos, por ejemplo, y la reencontramos, en cambio, en sus obras políticas. Pasiones, potencias y hábitos. Esta tensión se refleja especialmente bien en la Ética nicomaquea cuando Aristóteles empieza la obra anunciando que tratará solamente de las acciones que conducen a la virtud, pero no de la virtud misma, y pocas páginas más adelante se da cuenta de que esta posición lleva a un callejón sin salida y se ve obligado a analizar y describir qué cosa es la virtud en sí, más allá de las acciones concretas que la reflejan. Ya que la virtud es un movimiento del alma, no del cuerpo, Aristóteles ofrece una clasificación de las cosas que mueven al alma a actuar, con el objetivo de determinar a qué tipo de movimiento pertenece la virtud, y también el vicio, que es su negación pero que comparte, a efectos de clasificación tipológica, las mismas características que la virtud. Considera que el alma es movida por pasiones, por potencias y por hábitos. Son pasiones, entre otras, el deseo, la ira, el miedo, la temeridad, la envidia, el odio y la compasión. Es decir, todos aquellos movimientos del alma que comportan placer o dolor, que nos hacen sufrir o nos regocijan. La virtud no puede ser una pasión, porque las pasiones son estados de ánimo casi, podríamos decir, amorales, reacciones ante determinados estímulos puntuales, sentimos miedo, quizá muy justificadamente, ante una situación pavorosa, somos movidos por la ira o la compasión ante casos que pueden exigir este tipo de reacciones. Sentir miedo no equivale a ser miedoso, ni sentir compasión o ira a ser compasivo o iracundo. La virtud debe ser un movimiento a largo plazo, una constante que permanezca y llegue a conformar un carácter. No puede ser identificada, por lo tanto, con una pasión puntual. Por potencias Aristóteles entiende la capacidad natural para sufrir unas pasiones u otras. Algunos reaccionan con miedo ante unas situaciones y otros lo hacen ante otras o no lo hacen en absoluto. Algunos son movidos por la compasión solamente ante el sufrimiento humano, a otros les conmueve igualmente el sufrimiento animal, y algunos incluso se sienten más predispuestos a reaccionar ante el dolor de un animal que ante el de una persona. ¿Puede considerarse la virtud una potencia? No, según Aristóteles, porque la predisposición natural, inicial, no puede ser confundida con un rasgo del carácter que es un resultado final. Si la virtud, o el vicio, fuese una potencia, entonces no sería posible enseñar la virtud, elegir racionalmente nuestras acciones morales.
Ser virtuoso entonces no tendría ningún mérito y ser vicioso no merecería ningún reproche, ambas cualidades serían expresiones de un talante que no puede ser cambiado y que actúa de acuerdo con fuerzas predeterminadas que no se pueden alterar. Si la virtud y el vicio no son ni pasiones ni potencias del alma, entonces solo pueden ser hábitos. De acuerdo con Aristóteles, el hábito es la respuesta ante una pasión. Existe, pues, una secuencia que ordena cronológicamente, por este orden, potencia, pasión y hábito. Nuestra naturaleza nos predispone a manifestar determinadas pasiones y no otras. Pero una vez que estas pasiones se manifiestan, aún podemos gestionarlas, reaccionar de una forma, bien u otra, mal. Esto es lo que Aristóteles llama un hábito. A diferencia de potencias y pasiones, los hábitos se pueden enseñar y practicar, se pueden trabajar para que la reacción ante situaciones que engendran pasiones no sea espontánea, animal, predeterminada, sino calculada, racional, libre. Una vez esclarecida la naturaleza de la virtud, conviene sin embargo acotar su campo de juego, porque las acciones humanas dibujan un mosaico amplio y variopinto de situaciones que a veces pueden ser analizadas bajo el prisma del vicio y la virtud, pero en muchas otras ocasiones, no. Por esto es importante vincular elección ética y voluntariedad. La voluntad y la elección. La delimitación que Aristóteles establece entre acciones voluntarias e involuntarias permite determinar qué acciones son condenables o, por el contrario, elogiables, es decir, cuáles caen dentro del terreno de la moral y cuáles son más bien excusables o incluso dignas de inspirar cierta lástima porque no están guiadas por la voluntad y, por lo tanto, no pueden ser objeto de análisis moral en ningún sentido. Esta delimitación permite constatar que el lugar propio donde la virtud se desenvuelve es la voluntariedad. Pero naturalmente también pueden realizarse malas acciones voluntariamente, y, por lo tanto, toda acción virtuosa debe asociarse a la voluntariedad, pero no toda acción voluntaria es necesariamente virtuosa. El campo de juego de la voluntariedad es mucho más amplio que el de la virtud. Para que haya virtud, Aristóteles añade al componente voluntario la elección, lo que llama, en griego, proairesis. En el lenguaje habitual, la elección no está más vinculada a la virtud que la voluntariedad. También escogemos hacer cosas censurables, y por lo tanto, no queda muy claro por qué motivo la elección debería acercarnos más a la virtud que la simple voluntariedad. Sin embargo, debemos tomar este término, tal como lo usa Aristóteles, de un modo más específico que la forma habitual. La elección es, para el estagirita, buen discernimiento, no cualquier elección, buena o mala, sino solamente aquella que nos pone en el camino de la virtud. La elección es una característica propia del hombre virtuoso que, de esta forma, se convierte en el verdadero criterio de la norma moral. El hombre virtuoso no es virtuoso porque realiza acciones virtuosas, sino que las acciones son virtuosas porque las realiza el hombre que es virtuoso, es decir, que posee la capacidad de escoger bien, la capacidad de elección. Esta elección que nos revela la presencia de la virtud es una característica propia de seres racionales y adultos. No debe llevar a confusión el hecho de que Aristóteles considere que tanto los animales como los niños actúan voluntariamente, en un uso del término voluntario, un poco particular, empujados por la impulsividad o la apetencia pero sin elección. Siguiendo un método que utiliza a menudo para definir cuál es la especificidad de la elección, el filósofo recurre a una enumeración de todo lo que no es, intentando obtener, por lo tanto, una definición negativa del término. De esta forma, resulta que la elección no es apetencia, ni impulsividad, ni volición ni opinión. Entonces, ¿qué es? Algo que comporta razón, reflexión y voluntariedad. Cuando Aristóteles intenta definir la virtud en relación al término medio, dice que la virtud es un hábito de escoger que consiste en un término medio en relación a nosotros. Queda claro, por lo tanto, que la elección no es tampoco la virtud, pero es lo que más se le asemeja, ya que una buena elección convertida en costumbre acaba transformándose en virtud. La deliberación. Toda elección requiere un momento previo de deliberación. El término que Aristóteles utiliza para referirse a este momento previo es boulesis. Esta palabra tiene su origen en un contexto muy distinto del ámbito de la toma de decisiones individuales. La boule era, en la Grecia clásica, el consejo de deliberación en el que se reunían los representantes del pueblo. Aristóteles, por lo tanto, toma un término del lenguaje político y lo aplica al campo de la decisión individual. Deliberar equivale a una reunión de los distintos criterios que pueden concurrir en nuestro ánimo en un momento de encrucijada moral, a la hora de sopesar los pros y los contras de las consecuencias derivadas de una elección. Por lo tanto, la deliberación es el paso previo, casi inmediato,
a la elección y su elemento más determinante. Es el análisis de los medios que nos conducen a ciertos fines y que, una vez analizados, escogemos. El médico no delibera sobre si le conviene o no curar, esto es el fin y se presupone, sino sobre qué fármacos y métodos, los medios, debe emplear para lograrlo. De la misma forma, la deliberación no tiene como objeto ni la virtud ni la felicidad, que son objetivos finales y que debemos presuponer, sino los medios que debemos emplear para lograrlas. Deliberamos sobre todo aquello que se encuentra en nuestro poder, dice Aristóteles. Pero esto no significa que todo aquello que se encuentra en nuestro poder pueda ser objeto de deliberación. Aristóteles pone como ejemplo el acto de escribir. No sería apropiado decir que, en el momento de tomar el lápiz, deliberamos sobre cómo debemos escribir, cosa bien distinta sería deliberar sobre qué queremos escribir. Escribir es algo que se encuentra en nuestro poder, pero es algo que requiere conocimientos, sólidos y bien establecidos, algo que no admite opciones diversas. En este sentido, cuando en pleno acto de escritura nos detenemos para pensar, ¿cómo debo hacerlo?, estamos, intentando recordar cómo se hace y no deliberando sobre las distintas formas de hacerlo. Puede sorprendernos el hecho de que Aristóteles proponga, como ejemplo de deliberación y por oposición a la escritura, la construcción de una figura geométrica. Si esto puede resultar chocante es porque, para nosotros, escribir y dibujar figuras geométricas son actividades parejas o, por lo menos, muy parecidas. También cuando dibujamos una figura geométrica podemos pensar que no estamos haciendo otra cosa más que recordar cómo se hace. Pero la forma de concebir la geometría por parte de un griego como Aristóteles era diferente. Construir una figura geométrica equivalía a hacerla, a crearla, no simplemente a recrearla, algo que se puede lograr por vías bastante distintas. La secuencia voluntariedad-deliberación-elección, aunque se traduzca en acciones concretas, llega a dibujar un carácter virtuoso solo en la medida en que logra convertirse en costumbre. De no ser así, lo que obtendríamos no sería una vida virtuosa sino una concatenación de acciones erráticas e incoherentes. Es de suponer que quien empieza correctamente la secuencia y determina para sí un bien que lo es verdaderamente, no que simplemente le parece que lo es, no lo hará solo en una ocasión, lo mismo vale para quien empieza mal y determina para sí un falso bien, sino que convertirá este bien en algo valioso para su vida y pondrá a su servicio las cotidianas deliberaciones y elecciones que se acaban traduciendo en acciones concretas. Este carácter constante de la buena dirección moral, el hecho de que ponerse en el camino del bien implique un sinfín de correctas voliciones, deliberaciones y elecciones, equivale a decir que las virtudes éticas las poseemos como fruto de un ejercicio, de un trabajo tenaz, llamado energía por Aristóteles. Aprendemos a ser virtuosos a partir del ejercicio reiterado de la virtud, de forma muy similar a como aprendemos a tocar un instrumento a partir del ejercicio diario. El hecho de que la virtud se pueda convertir en costumbre implica también, sin embargo, que una mala costumbre, incluso si va dirigida a la obtención de la virtud, puede alejarnos de ella. El trabajo que realizamos para ser virtuosos crea una costumbre, pero, acostumbrarse, significa simplemente, tomar el hábito de, es decir, no necesariamente un buen hábito. El hábito construye el carácter, pero un mal hábito tiende también a consolidar un mal carácter.